para que se quede grabada la sesión. Les decía, vamos a entrar ya de lleno al diseño de los programas y a reconocer algunas estrategias para el diseño de programas de turismo y recreación para personas con discapacidad. En general, digamos, hay algunas cosas que son comunes a cualquier tipo de programa recreativo y hay también una serie de especificidades de acuerdo a la discapacidad que vamos a estar encontrándonos ya en la propia proyecto o programa que ustedes estén diseñando. Entonces, la intención es que esta sesión la escuchen a partir de poner ejemplos en sus propios proyectos, de identificar qué de lo que estemos trabajando les suena, les resuena para la propia organización de sus proyectos y sobre ello podamos ir construyendo, porque ya vamos a empezar con la obtención de productos concretos sobre lo que vamos a ir avanzando. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón, Jesús, acabas de entrar también. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas. Aquí llegando. Perdón, muy bien, pues vamos iniciando, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Y gracias. Al igual que las otras sesiones, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto para que podamos avanzar de la mejor manera posible en este sentido. Entonces, si les parece, vamos a trabajar ya directamente en el diseño de programas, en la metodología propuesta. Insisto en que no es que sea la única metodología, simplemente es una guía, un apoyo que nos permita ir avanzando de manera ordenada en lo que queremos construir. Entonces, entramos directamente al tema 2, que es la metodología para el diseño de programas de turismo y recreación inclusivos. Que antes de dar información ya más concreta, ¿cuál creen que sea alguna de las características, de las especificidades que tiene un programa de recreación o de turismo inclusivo? ¿Cómo? Yo no entendí la pregunta. ¿Cuáles serán algunas de las características o de las especificidades que va a tener un programa de recreación inclusivo? ¿En qué se diferenciará de otro tipo de programas? Tal vez que va a tomar en cuenta a ciertas variables de las características de las personas a las que esté dirigido con discapacidad. Muy bien, va a tomar en cuenta las variables, las especificidades de la población con la que voy a estar trabajando, es decir, de la discapacidad o discapacidades particulares con las que estoy trabajando. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más identificará o hará particularmente especial el diseño de programas para personas con discapacidad? Pues podría ser que sean lugares accesibles, inclusivos. Muy bien. Muy bien, tiene que ver entonces también con que, a diferencia de otros tipos de programas, el tema del acceso en todos los sentidos, acceso físico, pero también acceso en términos de comunicación y de otro tipo de accesos, facilite la experiencia de turismo o de recreación a las personas. ¿Qué otro elemento tendremos que diferencie un programa dirigido hacia personas con discapacidad de otro tipo de programas? El tipo de adaptaciones que se tendrían que hacer de acuerdo a la discapacidad a cuál va a ir dirigida el programa o el proyecto. Correcto, entonces estaríamos hablando de una serie de adecuaciones, adaptaciones, y en algún momento podríamos estar hablando también, por ejemplo, de una formación o una capacitación cuando no tenemos los elementos de infraestructura o de accesibilidad. Doy un ejemplo en ese sentido, o doy dos ejemplos.
Uno de ellos sería cuando tengo un espacio al aire libre en donde no voy a poder generar rampas en todos los lados porque es un bosque, es una montaña y sería, digamos, demasiado complejo poder generar accesibilidad en términos de rampas a todos los lugares. Entonces vamos a equipararlo con procesos de capacitación para que la persona que vaya a auxiliar al usuario de silla de ruedas en la experiencia recreativa, pues sepa cuáles podrían ser otras opciones de movilización, por ejemplo. Y lo tenemos también en algunos casos en estos edificios que están protegidos por algún tipo de legislación y que por lo tanto no se permite la modificación estructural y habría que hacer algún tipo de adecuación, implementación en el servicio que le permita a la gente acceder sin necesariamente tener que modificar la infraestructura. Entonces, sobre todo ello vamos a estar abordando el día de hoy y nuevamente invito a que cualquier pregunta, cualquier duda la podamos ir realizando. Tenemos diferentes modelos de trabajo hacia el diseño de programas. Este es uno de los modelos que nosotros más tomamos en cuenta, que es una propuesta desarrollada en Colombia para el diseño de programas de recreación en general. Este no está especificado para personas con discapacidad. Este es un modelo general diseñado por la Fundación Colombiana del Tiempo Libre y la Recreación, y en donde ellos, a partir de una serie de elementos o de momentos, nos proponen cómo diseñar el programa de recreación. A partir de este modelo y con el trabajo directo con personas con discapacidad, nosotros hemos venido haciendo algunas adecuaciones, algunas adaptaciones que finalmente dan lugar a lo que vamos a estar trabajando, que es una propuesta de desarrollo básico en 5 grandes momentos metodológicos para el diseño de los programas o de los proyectos de turismo y recreación inclusivos. Entonces, estaríamos pensando que vamos a trabajar en un primer momento, que es el diagnóstico y la contextualización. De hecho, en las próximas por lo menos 3 sesiones, posiblemente 4 sesiones, estaremos completamente dedicados a describir cada uno de los puntos. Ahorita nada más la intención sería que ubicaran el panorama general. En el momento 1 tenemos el diagnóstico y la contextualización, que es el tema que voy a abordar el día de hoy. En el tema 2, la construcción del enfoque, o en otras palabras, desde dónde me coloco para brindar ese servicio, esa experiencia, ese proyecto de turismo y recreación inclusiva. En el momento 3, el diseño metodológico y técnico. Para que nos demos una idea, cuando ya yo estoy definiendo que voy a hacer me voy a detener en la zona arqueológica y les voy a explicar tal elemento, ahí estaría ya hasta el momento 3, el diseño metodológico y el diseño técnico. Es decir, que yo ya hice una serie de construcciones previas que me ayudaron a tomar decisiones sobre qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en dónde, etc. Un momento 4 es la aplicación, y regularmente en el diseño metodológico la aplicación no la contemplan, se va directamente o termina en el diseño metodológico o en la evaluación. Para nosotros, pensando que el campo de la discapacidad en su relación con el turismo y la recreación en América Latina sigue siendo todavía un campo en construcción, un campo en crecimiento, nos parece importante contemplar la aplicación como un elemento dentro del propio proceso metodológico, que nos permita retroalimentar lo que estamos haciendo en el momento 5, que sería la evaluación. 5 grandes momentos, tómenlos en cuenta porque la intención es que si yo voy a desarrollar, por ejemplo, mi proyecto de consultoría, entonces estaría siguiendo o la propuesta sería que siguieran una idea como esta o alguna similar, en donde primero voy a buscar hacer un diagnóstico, definir un contexto que me permita construir una mirada para poder construir los programas específicos que se pudieran llevar a cabo. ¿Me doy a entender en esta introducción muy general? Sí, muy bien, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar el punto 1,
el diagnóstico y la contextualización. Si nos da tiempo, empezamos a avanzar en el punto 2, pero si no, lo que me interesa mucho es que el punto 1 quede muy claro, porque una de las cuestiones que estamos observando, no solo en el campo de la discapacidad, sino en el campo en general de la recreación para cualquier tipo de población y del turismo también, es que hay muy poco sustento o muy poca fundamentación detrás de muchos proyectos que se están llevando a cabo, y esa falta de diagnósticos, de contextos, de elementos de fundamentación teórica, metodológica, pues derivan, entre otras cosas, en accidentes. Derivan, entre otras cosas, en elementos de falta de seguridad. En el mejor de los casos, la gente termina aburrida del servicio. En el peor de los casos, la gente termina con una lesión, termina con una situación desfavorable, que si eso lo ponemos en el campo de las personas con discapacidad, pues se podría haber agravado por la condición de algún tipo de discapacidad en particular que se pudiera presentar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas a esta introducción? Bien. Entonces, vámonos con el momento 1. Diagnóstico y contextualización. Este primer momento, insistiría, para mí sería así el básico, el fundamental de todo lo que vamos a estar desarrollando. Si realizas un buen diagnóstico, si tienes muy claro el contexto, tienes ganada más de la mitad del éxito del proyecto que tú vas a construir, porque vas ya sobre elementos muy claros. Entre otros, no quiere decir que estos 4 sean los únicos, pero entre otros. ¿Qué contiene este diagnóstico y esta contextualización? Contiene un reconocimiento de la cultura de la población receptora. Cada uno de los puntos los voy a desglosar. Segundo, un reconocimiento claro y profundo de la población con discapacidad con quien se desea trabajar. Antes de pasar al tercero, después habría que hacer los cruces entre el primero y el segundo. O sea, cómo esta cultura y esta forma o esta expresión de la discapacidad, cuando se juntan, me puede dar ciertas especificidades dentro del proyecto. Lo voy a abordar más adelante. El tercer punto es el reconocimiento de la cultura organizacional propia, es decir, desde dónde me estoy colocando yo para brindar ese servicio, qué tipo de servicio estoy pensando ofertar y de qué manera. Y el resultado del primer momento es la construcción de los objetivos generales del proyecto o del programa. Fíjense muy bien en esta cuestión y a continuación las voy a ir desglosando, pero el objetivo del proyecto, o me explico de otra manera, los proyectos no comienzan planteándose los objetivos. Los objetivos del proyecto son resultados ya en sí mismos de una fase de investigación, de una fase de indagación, de un acercamiento a la realidad de la gente con la que voy a trabajar. No es que yo me vaya a inventar un objetivo para el proyecto o vaya a idealizar que lo que yo quiero hacer es cambiarles el mundo, sino que el objetivo tendría que ser resultado de un proceso indagatorio de la realidad de las personas con las que voy a colaborar. ¿Vamos bien? Bien, vamos a avanzar entonces hacia cada uno de estos puntos. Ahora sí reconfirmamos que todos están viendo la presentación porque la clase anterior yo me pasé, o más bien no lo confirmé con ustedes. Todos estamos en la presentación, ¿correcto? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, vamos con este primer proceso. Reconocimiento de la cultura de la población receptora. Decíamos ya con la primera tarea que teníamos, ¿cómo es mi territorio? ¿Cómo es nuestro territorio? Y me refiero concretamente al espacio físico geográfico en donde ustedes van a desarrollar, en el caso ya sea del proyecto o el programa. ¿Qué características, qué especificidades tiene en este sentido el territorio que lo hace distinto, diferente o similar, según sea el caso, a otros espacios geográficos? ¿Cuáles son nuestras prácticas culturales representativas? Y aquí me gustaría diferenciar entre prácticas culturales y manifestaciones culturales.
La manifestación cultural tendría que ver con algo, digamos, que nosotros observamos a primera vista cuando llegamos a una región o a un territorio. La danza, la gastronomía, la vestimenta, el estilo de hablar, los modismos, tienen que ver con manifestaciones culturales. Pero la práctica cultural está todavía más allá, en un grado de profundidad mayor, porque tiene que ver con esos elementos de arraigo que nos hacen ser de cierta manera a los habitantes de una región. Acá en Oaxaca, nosotros no somos oaxaqueños, pero ya tenemos varios años viviendo acá, y acá la gente dice, o decimos, y si lo vemos desde afuera, decimos, los oaxaqueños son oaxaqueñocéntricos. ¿Y a qué nos referimos con que son oaxaqueñocéntricos? Que si tú vas en una plática así informal y les dices, probé un muy buen mole que prepararon en casa de tal amigo, siempre va a salir alguien que te diga, no, pero es que no has probado el mole de mi pueblo, que mira, y te explican por qué el de su pueblo es el mejor mole. Que este día está con demasiado frío, no, pero es que no sabes, en mi pueblo, ahí de veras hace frío. Entonces, ese estilo oaxaqueño céntrico, por llamarlo de alguna manera, es una forma de ser del oaxaqueño. En San Luis Potosí no se da de la misma manera, seguramente en Colima o en otros estados tenga otras manifestaciones distintas. Lo que quiero abordar en ese sentido es que estas prácticas culturales hay que identificarlas porque pueden facilitarnos la experiencia de ocio y de recreación o pueden limitarnos la propia experiencia. En otro tema o en otro elemento tendríamos cómo es nuestro entorno político, económico, que prevalece en la región, cómo se organizan las cuestiones económicas, cómo se organizan las cuestiones políticas, porque eso indudablemente tiene una incidencia en nuestras prácticas de turismo y en nuestras prácticas de recreación. Todas las sociedades, todos los espacios sociales tienen una política sobre la recreación y una política sobre el turismo. Algunas ciudades, algunos municipios no lo tienen explícito, pero lo tienen. Doy un ejemplo en este sentido. Si yo digamos, de las ciudades pioneras en las rutas o en las vías recreativas, que es Bogotá, que es un modelo que después se copió en muchas partes de América Latina, el cerrar unas vías el día domingo para que la gente transitara en patines, bicicleta, corriera, etcétera. Si yo, independientemente a que eso no le llame recreación, estoy generando una política recreativa, estoy generando un espacio para que la gente se recree. ¿Me doy a entender? Sea o no sea mi intencionalidad. Por eso hay que entender o hay que identificar cuáles son esos elementos políticos, económicos, que subyacen al espacio donde nosotros habitamos. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? ¿Qué se fomenta y qué se limita en diferentes manifestaciones? Y finalmente, ¿qué nos distingue o qué nos diferencia de otros entornos culturales? Que sería el resultado de estos primeros elementos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la persona, el profesional del turismo inclusivo es ante todo un profesional, es una persona con un profundo reconocimiento de su propia historia, de su propio entorno, de su propia localidad, porque es desde esa localidad, es desde esa profundidad que me permite identificar hacia dónde voy a guiar los propios procesos de lo que estoy diseñando. El paso preliminar antes de entrar al campo de la discapacidad es identificar la cultura en términos generales en ese sentido. Una herramienta que tenemos en este sentido, voy a tratar de seguir haciendo mis pininos para dibujar aquí en la pantalla. Una primera herramienta o una de las posibles herramientas que tenemos sería
Este es un modelo de reconocimiento de la cultura que nos los da un autor que se llama Raymond Panikkar. Panikkar lo que dice es que todos los grupos humanos estaríamos organizados o podríamos reconocer nuestra cultura a partir de identificar estos niveles de profundidad. Bueno, aquí, ahí estamos. Entonces, en este primer nivel de profundidad, Panikkar hace la semejanza con un árbol. Espero que mi dibujo parezca un árbol, o imagínense que ahí está un árbol. Tenemos la copa del árbol, tenemos el tronco del árbol y tenemos las raíces. ¿Estamos de acuerdo? O por lo menos lo aparenta. En el nivel de la copa del árbol tendríamos el nivel más superficial de una cultura. Esto Panikkar le llama el nivel morfológico. Con morfológico entendemos el nivel de las formas. El primer nivel de lo que es más visto o más de lo que a primera vista tú encuentras cuando llegas a un lugar. Lo que puedes reconocer así de inmediato en cuanto llegas a un espacio que no es tu territorio. ¿Qué serían, por ejemplo, este tipo de cuestiones que entran en el nivel morfológico? Como algún edificio o algo así, una iglesia. Por ejemplo, la infraestructura urbana, los edificios, la forma en la que están construidos los edificios, sería una de las primeras cuestiones que uno, o sea, llegas y de inmediato ves la arquitectura en ese sentido. Y no es lo mismo llegar a una arquitectura, por ejemplo, de una ciudad como Chihuahua, o una arquitectura de una ciudad como Mérida, o de una ciudad como Cancún. Cada uno tiene una propia infraestructura. ¿Qué otros elementos ves a primera vista? Podría ser también como rasgos físicos de la población, ¿no? Si Correcto. ¿no? Si son talla alta, talla baja, morenos, negros, blancos, asiáticos. Y la otra también podría ser como vestimenta. Correcto. Entonces ves algunos rasgos y físicos de la gente, ves estilos de vestimenta, vemos cuestiones, por ejemplo, puedes ver la música o escuchar la música, la gastronomía, digamos, son estas cosas que a primera mano uno llega y observa en un territorio. ¿Queda claro el nivel morfológico? Sí. ¿Qué pasa en muchos de los proyectos de turismo y recreación que se basan únicamente en este nivel de profundidad? Es decir, en lo más superficial, que es lo que uno ve a primera vista. Y entonces, por ejemplo, regresando a los casos de Oaxaca, la gente viene a Oaxaca y ve la Guelaguetza, la fiesta de la Guelaguetza, que en términos iniciales lo que ve es el nivel morfológico, es decir, ve a mucha gente vestida con sus trajes típicos, bailando y desfilando por la ciudad, ¿no? Y entonces ve cómo se organizan y cómo bailan, hacen sus bailes representativos de cada región con sus trajes típicos. Eso es el nivel morfológico. En el nivel del tronco tendríamos el nivel organizativo. Y lo que nos dice Panikkar es que el nivel, para yo poder comprender este nivel de las formas, requiero entender cómo se organiza la gente para que dé resultado en esto. Entonces, yo acá puedo degustar una cosa que a mí me sorprendió en Bogotá, es que tomen el chocolate con queso. Eso no estaba así en mi imaginario hasta que llegué ahí al centro de Bogotá y vengo de un lugar en Oaxaca donde se toma mucho chocolate y se consume mucho queso, pero a nadie se le había ocurrido mezclar el queso con el chocolate. Ese es un nivel morfológico, pero eso tiene que estar basado en algún tipo de elemento que a la gente le permita organizarlo, o sea, que a la gente le permita producirlo, que le permita llevarlo a cabo. Yo acá puedo ver la fiesta de la Guelaguetza, pero lo que no veo es todo lo que hay detrás de esa fiesta para que se lleve a cabo. Cómo se junta la gente, cómo se reúne, cada cuánto, por qué lo hace de cierta manera. Acá en el nivel morfológico puedo ver la fiesta de los muertos en las diferentes regiones del país.
Pero acá en el nivel organizativo, lo que no alcanzo a ver, si no tengo una serie de herramientas más específicas, es ¿y qué hace la gente durante el año para preparar esa fiesta que tenga ciertas singularidades? ¿Me doy a entender? Sí. Y luego dice Pánica, en el nivel de raíces tendríamos el sistema de creencias profundo. Y entonces diríamos, todas estas formas, por ejemplo, de ser y estar de la gente en la vida cotidiana, en donde acá se acostumbra incluso vestirse de cierta manera, tiene que ver en su profundidad con un sistema de creencias de lo que una sociedad o que una cultura piensa acerca de algo. Y seguramente les habrá tocado en la relación con visitantes o en la relación con gente que venga de otros lados, que no entienden algunas prácticas culturales de tu propia región o que les entran en conflicto porque la gente no está acostumbrada, porque no forma parte de su sistema de creencias. Una cuestión que acá la gente le sigue haciendo mucha ruido en su pensamiento es que en los panteones, la noche del 1 al 2 de muertos, ahí es una fiesta. Entonces hay tríos, hay banda, hay mariachi, hay comida, la gente te regala, hay bebida, hay mezcal, y el panteón es una fiesta como si estuvieras en la fiesta del pueblo tradicional. Y la gente dice, y se les hace una forma de falta de respeto a los muertos, que uno ande ahí bailando sobre las tumbas y te saltas de una, bueno, no literalmente te saltas, pero sí tienes que andar entre una y otra tumba y convives con unos y ya sacó alguien la banda y ya te invitó parte de la comida. Eso forma parte de un sistema de creencias profundo que aquí, por lo menos en Oaxaca, la gente no es que sea una tradición, no es que sea una recuperación de algo que existió en el pasado. Aquí la gente tiene o tenemos la firme creencia de que los muertos van a estar con nosotros y que hay que invitarlos y que hay que gozar con ellos. No es una muestra hacia el turista, no es una forma nada más de hacer fiestas, sino es un sistema de creencias que está arraigado a lo largo del tiempo. ¿Me doy a entender de estos tres niveles? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, la idea cuando trabajamos en el análisis de nuestras culturas es identificar, es posible que no lleguemos hasta el último nivel, que será el sistema de creencias profundo, pero sí podemos identificar cuáles son las formas culturales, cuáles son las prácticas culturales del lugar donde se va a llevar a cabo mi proyecto y cuáles son las formas organizativas que dan lugar a ese tipo de manifestaciones. Termino con un ejemplo espero que quede muy claro porque ese es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer. Pasar el esquema que hicieron ya a una redacción que nos dé cuenta de cómo son esos lugares donde ustedes están habitando. En el nivel morfológico, tanto en San Luis Potosí como en Oaxaca, se consume el mezcal. También en otras regiones del país, pero lo pongo ahorita para hacer la diferenciación. Si yo asisto a una fiesta y la veo en San Luis Potosí o la veo en Oaxaca, en los dos se puede tomar el mismo tipo de bebida. Eso sería el nivel morfológico. Sin embargo, en el nivel organizativo, en San Luis Potosí, el mezcal históricamente se ha producido a través de haciendas mezcaleras, en donde había gente que trabajaba para un hacendado, para la producción, en este caso de mezcal. Mientras que en Oaxaca el mezcal se ha producido en las casas de la gente y toda la gente producía su propio mezcal porque tenía también, y voy al último nivel, una práctica medicinal dentro de la cultura. Entonces, no es lo mismo, acá yo puedo ver a dos personas consumiendo mezcal, pero no es lo mismo consumir mezcal porque es una forma de vida cotidiana de mi comunidad que consumir mezcal porque ahora se está poniendo de moda en que es mejor consumirlo en algunas partes del país. Si me voy al sistema de creencias profundo, acá la gente, por ejemplo, cuando se enferma de susto, aparte de que hay que hacer todo un ritual de ir a recoger uno el alma donde se le perdió por el susto,
te hacen una limpia con mezcal. Si la persona tiene temperatura, si el niño le subió la temperatura, hay que poner ciertas hierbas con mezcal de punta y untárselo en la planta de los pies. Si al niño le dio varicela, hay que escoger ciertas plantas, ponerle una copa de mezcal y meterlo en unos baños de asiento para que le acelere el proceso. Si la persona se le cerró la garganta, hay que poner mezcal, miel, limón, pericón y otras hierbas y la gente se lo va a tomar. Si la persona tiene un golpe, se cayó y le salió ahí un moretón, le salió ahí una abrasión por el golpe, entonces hay que poner mezcal con ruda, con árnica y hay que untárselo. Eso está en el sistema de creencias profundo. ¿Me doy a entender? Yo acá nada más puedo ver que la gente está consumiendo o untando algo, pero tengo que pasar estos niveles para comprender la profundidad de las prácticas culturales de una región. Preguntas de esta primera parte. Yo quiero comentar algo. Adelante. Sí, perdón. Que al escuchar ahorita todo eso ya, cuando estaba haciendo el trabajo, yo no lo pude hacer en esquemas porque no tenía en el momento, pues para hacerlo en PowerPoint o en otra. Pero sí veía, entraba así como que, esta cuestión la pongo o no la pongo, porque Correcto. decía, pues de nada me sirve poner esta información de Monterrey si no tiene nada que ver con lo que yo voy a ofrecer. Y la cuestión de ahorita ver los tres aspectos para que yo realmente entienda qué voy a ofrecer y que sea realmente lo que la gente va a disfrutar. Y el servicio que yo les voy a brindar realmente está dirigido a ellos. Y sea exitoso, porque si no, pues de nada sirve que yo haga un proyecto, ¿verdad? Y sí me costó mucho trabajo el ver los diferentes puntos de vista también de una persona que vive en Monterrey. O sea, yo no soy nacida en Monterrey y he vivido 3 momentos diferentes de lo que es Monterrey. Actualmente Monterrey es diferente. Entonces, hasta que no dijiste, bueno, van a hacer el contexto de Monterrey, yo dije, ¿y cómo es ahorita? Correcto. Y ahorita, ay, pues eso ya, ¿cómo lo planteas? Pues me da más idea de cómo hay que centrarlo, más específico al servicio que vamos a brindar. Por un lado, sí más específico al servicio, pero es importante que en general el profesional del turismo y de la recreación tenga un profundo conocimiento cultural de su región. Creo que a más de uno nos ha pasado que estamos en el tour, llego al ejemplo de lo que trabaja Eury, Joyce, Rebeca, que trabajan en actividades al aire libre, y de repente llega alguien y te pregunta, ¿y cuáles son las actividades económicas principales aquí de la gente en la región? Y a veces uno no tiene ni idea, porque se ha enfocado tanto exclusivamente en su propia acción que perdemos de vista las matrices culturales amplias que habitan en ciertos espacios. O por qué la gente, nos pasaba también en algunos estados que dicen, oye, ¿por qué la gente aquí es tan grosera? Tan grosera pensando desde su propio imaginario, desde su propia concepción, ¿no? Porque allá de donde ellos vienen se da de otra manera. Entonces, cuando uno entiende los procesos culturales, es mucho más fácil dar la atención en ese sentido. Pero en el campo exclusivo de la discapacidad, recuerden que la persona con discapacidad forma parte de esa cultura. Entonces, estoy seguro que si vemos a una persona con síndrome de Down de Monterrey y a una persona con síndrome de Down de Yucatán, van a ser diferentes, porque ante todo son personas, porque ante todo habitan una cultura. Si vemos a un sordo de Nuevo León y vemos a un sordo de Oaxaca, van a ser distintos. Compartirán ciertos rasgos, pero culturalmente están formados en lógicas de cultura diferentes. Muy bien.
Vamos a avanzar entonces. Perdón, Ricardo, cuando dices Sí. procesos culturales, Sí, ¿cuáles serían o cómo sería el concepto? la idea de los procesos culturales es cómo históricamente ha habido ciertos hechos que van haciendo que la gente sea como sea, que la gente se comporte como se comporta. Entonces, decías tú, no es lo mismo un regiomontano que tiene o vivió o nació en Monterrey en los años 70 y vivió unos procesos de esta expansión de Monterrey a una persona que llega y tiene 3, 4 años en Monterrey porque ahora es el punto neurálgico de la economía en el norte del país, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos procesos históricos que han hecho que la gente se piense, se asuma de ciertas formas? Mariángela, ibas a comentar. Sí, gracias. Sobre todo una pregunta porque me entró una duda. El proyecto mío, aunque se desarrolla dentro de un municipio, en la parte rural de un municipio, pues la gente que va a llegar ahí no va a ir pues no va a ir al pueblo ni va a ir a otro sitio, sino solo a las fincas. Entonces, el análisis que yo debo hacer es de toda la región o solo de lo que cubren las fincas. Hay gente que vive ahí, los trabajadores, las personas que van, o sea, toda la cultura que tenemos ahí dentro de las fincas es solo el tema de café, obviamente. Ajá. Pero si la gente sale al pueblo, pues no va a encontrar ese tema, ¿no? Porque allá no es. Claro. Yo pensaría, o la sugerencia, y esta sugerencia para todos, es que tomen la noción de la espiral. Voy a comenzar con lo más específico que serían las fincas. Y entonces, dependiendo la posibilidad y el tiempo que tenga, me voy a ir ampliando al pueblo, me voy ampliando al municipio, y así voy abriendo el espectro. Eso no lo estoy diciendo para el diplomado, lo estoy diciendo para que mi proyecto tenga el mayor éxito posible en un futuro, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento va a ser necesario comprender las culturas de los países vecinos, pero ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Ahorita vamos a comenzar concretamente con la cultura de la finca. ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo siente? ¿Cómo vive? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿A dónde viaja? ¿No viaja? ¿Qué le gusta del café? ¿Por qué lo hace? O sea, y ahí voy a conocer muy bien a mi propia gente, porque ellos van a ser la parte central de la recepción del servicio, en este caso turístico. Si me da tiempo, me paso al pueblo. Y lo tengo como punto de vista. Si me da tiempo, lo paso al municipio. Si me da tiempo, lo paso al departamento y me voy ampliando en ese sentido. Correcto, listo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a nuestro segundo momento. Y entonces decíamos, una vez que ya tengo el reconocimiento cultural, el siguiente paso sería el reconocimiento claro y profundo de la población con discapacidad con quien se desea trabajar. Es decir, y primero identificar si va a ser una sola discapacidad o múltiples discapacidades en ese sentido, si voy a abarcar nada más un sector o diferentes sectores. Y en ese sentido estaríamos pensando a qué discapacidad o discapacidades va enfocado mi proyecto. Incluso en temas como el de EURI, que podríamos decir voy a hacer un directorio, pues también tendríamos que ver si ese directorio es para todas las discapacidades o ese directorio es, por ejemplo, de espacios accesibles para personas con discapacidad motriz y me enfoco exclusivamente en eso. O espacios accesibles para personas ciegas y me enfoco en esa parte, o si voy a abarcar un espectro amplio de las discapacidades. Una vez que haya definido la o las discapacidades o también las condiciones, porque en el tema del transporte decíamos que son dos. Una sería las personas con discapacidad motriz y el otro serían los adultos mayores. Y entonces tengo dos poblaciones, el adulto mayor y la persona con discapacidad motriz. Bueno, ¿cuántos son? ¿En dónde están? ¿Qué les gusta realizar? ¿A qué tipo de servicios de turismo y recreación tienen acceso? ¿A qué tipos de servicios de turismo y recreación no tienen acceso? Y voy a profundizar en ese conocimiento de la población con discapacidad
ya específicamente con quién quiero trabajar. Puede ser una o pueden ser más, esa decisión ya es personal, pero es muy importante que la focalicemos. En términos, digamos, socioculturales, la mayoría de las discapacidades forman parte de la cultura general. Regreso ahorita un momento a la presentación, a ver si me doy a entender en esta idea. La mayoría de las discapacidades es más fuerte la cultura de la región que la cultura de la discapacidad. Sin embargo, en el caso de los sordos, de las poblaciones sordas, forman una cultura en particular. Y entonces la cultura de los sordos es, desde mi particular punto de vista o desde mi apreciación, la cultura de los sordos es la única que podría ser más fuerte que la cultura regional. ¿Me doy a entender? Sería en la experiencia que hemos tenido, los sordos forman una cultura tan fuerte que puede llegar a estar por encima de la cultura que los demás vivimos o que los demás estamos en este sentido. Habría que tomar en cuenta, si voy a trabajar con poblaciones de sordos, hacer una comprensión más bien de la cultura de los sordos en sentido amplio en este tipo de cuestiones. Hay situaciones como, por ejemplo, que obviamente tienen un lenguaje propio, pero también tienen fechas conmemorativas propias, pero también tienen lugares de reunión específicos. Cuando a mí me tocó empezar a convivir con los sordos por amistad, una cuestión cultural, nunca entendí muy bien de dónde venía, era que los sordos se reunían en los VIPs. Y entonces, a cualquier estado que fueras, estoy hablando de hace 20 años, a cualquier estado que fueras, si querías encontrar a los sordos, ibas jueves o viernes en las tardes a buscar el VIPs más cercano y ahí iba a haber un grupo de sordos. ¿Por qué? Digamos, ya nunca después lo indagué, pero esa es una práctica cultural que ellos tienen o tenían en algún momento. Los otros grupos van a formar más parte de la cultura regional o local en la cual estén inmersos. ¿Vamos bien aquí? Bien. Entonces, una vez que ya hice mi reconocimiento de la cultura general, voy a trabajar ya directamente sobre la discapacidad en particular, tratando de profundizar y de reconocer tanto como pueda de de los grupos, de las personas con quien deseo colaborar, trabajar en ese sentido. Y a partir de ahí voy a construir una relación entre ambas cosas, entre la cultura regional y entre la discapacidad con la que quiero desarrollar o que quiero trabajar los procesos. Y en ese sentido estaríamos comenzando ya a tener un contexto mucho más específico desde donde nos estaríamos colocando. ¿Me explico hasta aquí? Bien. Sí, gracias. Vamos al siguiente punto, que quizá este sea el más sencillo, pero luego lo damos por hecho. El siguiente punto, previo todavía al diseño de los proyectos, es el reconocimiento de la cultura organizacional propia, sea de la empresa, del servicio, donde labores o si eres el dueño del mismo. ¿Cuál es la cultura organizacional de ese espacio? Tradicionalmente, dentro de la cultura organizacional se entiende la misión, la visión, los valores, la historia, el organigrama, pero no quiere decir que todas las organizaciones deban de tener estos elementos. Más bien lo que nos interesaría saber es cómo es esa organización, esa empresa, ese servicio, hacia dónde está encaminado, qué quiere. Si alguno de ustedes está en proceso de verificación, por ejemplo, de la construcción de un proyecto que apenas va iniciando, de un proyecto general, como sería en el caso, por ejemplo, de Jesús, sería interesante primero definir en general, sea o no con discapacidad, cuál sería mi razón de ser como prestador de servicios. O sea, mi razón de ser en términos amplios. Para que a partir de ahí, cuando diseñe un proyecto o un programa, cualquiera que éste sea, va encaminado a esa situación general en la que yo estoy pensando me voy a enfocar o voy a desarrollar. ¿Queda claro?
Bien. Una vez que tengo estos elementos, que tengo un buen reconocimiento de la cultura regional, tengo un profundo conocimiento de los perfiles de la discapacidad con los que quiero trabajar, tengo un muy buen conocimiento de mi propia cultura organizacional, empresa, escuela, donde estoy colaborando. Entonces, ahora sí, pasamos a plantear los objetivos generales del proyecto. Hasta este momento, comenzamos a plantear objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que, insisto mucho en esta parte, los objetivos son resultado de un proceso previo. No comenzamos planteando objetivos. Ese nos parece ha sido uno de los errores cuando se diseñan proyectos, que la gente inmediatamente dice, voy a trabajar con personas sordas y el objetivo va a ser que tengan mejores relaciones interpersonales. Pero nunca diagnostiqué, nunca investigué, nunca reconocí cómo era la cultura de los sordos y nunca supe que son de las culturas que tienen mejores relaciones interpersonales entre ellos, por ponerlo de alguna manera. Por eso el proceso previo es de investigación y el resultado ya es un objetivo de manera concreta. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo evaluaríamos si tu objetivo está bien planteado o mal planteado? Independientemente de la redacción propiamente dicha, lo que estaríamos evaluando es que ese objetivo esté de la mano con tu cultura organizacional, que ese objetivo cuenta que conoces el entorno cultural donde se va a llevar a cabo el proyecto y que ese objetivo tenga un reconocimiento de la discapacidad con la que quieras trabajar. O discapacidades, puede ser más de uno. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, dudas, preguntas, comentarios, aportaciones, sugerencias. Silencio. Exacto. Por ahora todo bien. Jesús. Sí, en el tercer momento de reconocimiento de la cultura. Perdón. No, Connie. Me perdí. Creo que Connie tiene silenciado su micrófono. Sí. Sí. Me espero. Adelante, Jesús. Adelante y ahorita conectamos con Connie. Ok. En el tercer momento de reconocimiento de la cultura organizacional, es la organización propia. Correcto. Y por lo tanto, la misión, la visión, valores, programa, todo eso, por ejemplo, en mi caso, yo lo defino hacia mi proyecto y hacia lo que quiero hacer. Totalmente. Totalmente. Aquí la diferencia sería, por ejemplo, que en el caso de Rebeca o en el caso de Eury, ellos trabajan para una organización y habría que ver si desde esa organización van a construir el proyecto. Entonces tengo que basarme en los valores y demás de ellos. Si yo voy a trabajarlo desde mi propio servicio independiente, sería bueno que yo mismo lo diseñe antes de seguir avanzando en cualquier otra cosa. Si es independiente, si yo no estoy contratado por... Entonces, primero voy a definir cuál es mi razón de ser. Y entonces, a partir de mi razón de ser, tengo claro el tipo de proyectos que voy a desarrollar. Que eso me parece es una pregunta que tiene que ver con la pregunta de la sesión pasada de Mario. Si mi razón de ser es ser transportista especializado para personas, adultos mayores y personas con discapacidad motriz, y mi misión es ese ejercicio de la transportación, entonces estoy dejando claro que mi razón de ser no es una operadora turística. Pero si mi razón de ser es proporcionar experiencias turísticas satisfactorias a personas con discapacidad motriz y adultos mayores, entonces en mi misión estoy diciendo que el transporte es una de las acciones que me permiten alcanzar mi misión. Que el yo proporcionar servicios turísticos es uno de los elementos que me permite alcanzar mi misión. Por eso es muy importante que tengan definido o con claridad cuál es el proceso a seguir. Lo mismo sería en un caso institucional. Si voy a diseñar, por ejemplo, estoy diseñando un currículo o una materia específica que tenga que ver con turismo y discapacidad,
pues no me puedo salir de lo que la institución piensa y considera es la educación, es su misión como institución educativa, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Sí, sí, gracias. Gracias. Correcto. ¿Qué herramientas podríamos estar utilizando entonces en ese sentido para estos primeros pasos? En realidad hay muchas herramientas que nos permitan y que nos permiten profundizar. Podemos trabajar desde, y aquí también ahorita voy a hacer una precisión al final de este ejercicio. Podría trabajar desde la aplicación de instrumentos de investigación ya diseñados, podría empezar a leer resultados de investigaciones sobre los temas o sobre las áreas en las que me estoy especializando, podría acceder a los datos de los censos poblacionales de los diferentes países o de la región en particular donde estoy yo, puedo empezar a identificar publicaciones especializadas de los temas en los que estoy trabajando, y ahí hay un largo etcétera, 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 etcétera. O sea, aquí sí tenemos muchísima información que puede estar muy de la mano de nosotros. Obviamente hay que saberla indagar, hay que saberla buscar, pero habría mucha información en ese sentido. ¿Por qué es esto importante? Porque entre más ordenada sea nuestro proceso, entre más sistemático sea nuestro proceso, nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Nos va a permitir ubicarnos de manera más específica en lo que yo quiero trabajar. Si me doy cuenta, por ejemplo, que dentro de quiero trabajar con poblaciones de talla baja, y me doy cuenta, lo voy a decir de manera, digamos, no basada en un dato, pero empiezo a buscar en el INEGI y me doy cuenta que dentro del INEGI hay es el 0.00003% de la población a nivel nacional de talla baja, pues a lo mejor tendría que pensar en un proyecto que no nada más los incluya a ellos, sino incluye otro tipo de discapacidades, porque en términos de población, a lo mejor estoy pensando en 100,000 personas, de las cuales a lo mejor interesadas en viajar sea de manera estadística, no sé, el 10%, y no va a ser suficiente para el tipo de proyecto que quiero desarrollar. ¿Me doy a entender? Por eso es importante el dato, por eso es importante indagar con qué perfiles me estoy identificando. A lo mejor buscar la tasa de empleo de las personas con discapacidad a las cuales me estoy enfocando. Entonces, por ejemplo, la persona con discapacidad motriz quizá es de los que digamos, el ascenso ha sido constante en términos de empleo. Hace 20 años, poca gente trabajaba o contrataba a una persona con discapacidad motriz, pero a lo largo del tiempo ha sido recurrente el ascenso. Al principio nos pasa, bueno, y a lo que voy es a que la tasa de empleo nos daría la capacidad económica para que la persona pudiera hacer un desplazamiento. Pero si yo lo que, por ejemplo, estoy pensando es en el baile, como en Connie, a lo mejor estaría pensando en reconocer más el tiempo libre de la población con la que voy a trabajar. ¿Cuánto tiempo libre tienen? ¿A dónde asisten en ese tiempo libre? ¿Y qué tipo de prácticas les gusta más? Para que sobre eso yo pueda diseñar mi estrategia de baile. Si no, voy a poner yo que la clase de baile, yo tengo tiempo de 7 a 9 de la mañana a dar la clase, y me voy a dar cuenta que a lo mejor no llega nadie, porque en ese momento la persona con discapacidad visual está haciendo otro tipo de cosas por el efecto de la discapacidad. Lo estoy suponiendo nada más. ¿Me doy a entender la importancia de estos elementos? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas herramientas que están disponibles, que son las que les mandé, ya se les enviaron también a través del correo electrónico y las tienen también vía WhatsApp. Tómenlas nada más como un ejemplo, no quiere decir que sean las que tengan que hacer o las que tengan que aplicar. Tómenlas como un ejemplo de lo que vamos a estar trabajando. Y aquí quisiera hacer una acotación. Recuerden que este no es un diplomado de investigación especializada en personas con discapacidad. Es decir, no estamos buscando formar investigadores, estamos buscando formar especialistas en turismo y recreación para personas con discapacidad. Porque entonces, o sea, el grado de lo que vamos a investigar no es el mismo grado de profundidad
de una tesis, de una licenciatura, de una maestría o mucho menos de un doctorado. Simplemente es un acercamiento a la realidad que en términos profesionales la investigación debería de ser una cultura de todos y no exclusiva de quien investiga. Entonces la propuesta es que sea un efecto de nuestra cultura cotidiana. Ejemplos en este sentido. Esta es la encuesta nacional sobre uso del tiempo que trabaja el INEGI desde hace ya bastantes años. Aquí nosotros tenemos nuestras suspicacias porque con el recorte que les hicieron al INEGI es posible que esta encuesta ya no se vuelva a aplicar, pero no sé si por lo menos en México sabíamos que teníamos esta encuesta, una encuesta nacional sobre el uso del tiempo. En los primeros apartados viene toda la parte de la vivienda, bueno, materiales, de qué está hecha y demás. Me voy a saltar toda esta parte, la tienen ya para que ustedes la revisen con calma. Características sociodemográficas, características personales, trabajo y sus características, y aquí ya empezaríamos a tener datos que podrían ser de nuestro interés. ¿Qué pasa si le aplicamos, por ejemplo, esta encuesta de uso del tiempo a las personas con discapacidad con las cuales a mí me gustaría trabajar? Y entonces empiezo a reconocer qué tipo de trabajo realizan, cuál es en general una percepción económica, sobre qué tipo específicamente, si es dedicado al comercio, si es una actividad agrícola o de otra naturaleza, y cuánto tiempo le dedicó. Este simple hecho de cuánto tiempo le dedicó cruzado con el perfil económico y el tipo de actividades ya nos daría información bastante interesante. Hay también elementos, por ejemplo, aquí tenemos una sobre las prestaciones sociales en el trabajo y hay una pregunta específica y es si tiene vacaciones pagadas y si tiene jubilación o si tiene guardería o estancia infantil. En las primeras dos le serviría a los que están haciendo proyectos en términos de desplazamiento turístico y a lo mejor a esta le serviría a Connie pensando en si la mamá va a poder, en caso de que así sea, tener, o el papá, acceso a una guardería o una estancia infantil durante el tiempo que ella vaya a dar las clases de baile, o a lo mejor en conjunto con las clases de baile pone una ludoteca como proceso recreativo también. O sea, todo eso nos daría las posibilidades. La parte que me gustaría que identificaran con claridad, dependiendo del modelo teórico que nosotros trabajemos, hay modelos de experiencia de ocio en donde, por ejemplo, cuidó o crió animales, recortó leña, corrió agua, pueden ser también consideradas actividades de recreación. Hay que identificar cómo estarían planteadas. Específicamente, déjenme ubico la parte que les quiero mostrar. Apoyo gratuito a la comunidad de trabajo voluntario es otra característica también. Y luego tenemos aquí práctica de deportes y ejercicio físico. Hizo deporte o ejercicio físico y ponen algunos ejemplos durante la semana pasada. Si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo le dedicó de lunes a viernes? ¿Y cuánto tiempo le dedicó sábados y domingos? Durante la semana pasada, usted realizó actividades artístico-culturales, participó de juegos de mesa o de azar, videojuegos, aficiones o pasatiempos, asistió a parques, cines, ferias, estadios, canchas, museos u otros sitios culturales o de entretenimiento, dedicó tiempo especial a los integrantes de su hogar para platicar de las actividades diarias, consolar o aconsejar, asistió o participó de actividades o celebraciones religiosas, actividades cívico-políticas, asistió a fiestas, atendió a visitas de familiares, amigos o conocidos, vio televisión, escuchó radio, envió correos. Es decir, tenemos toda una base de datos
que recuerden que la información que en el caso mexicano, la información que nos proporciona INEGI es de acceso libre, buscándola en el propio INEGI. Es decir, imagínate que busques esta información de estas preguntas en concreto de tu región, para ver en qué está utilizando el tiempo la gente y particularmente en las acciones o en el tiempo libre dedicado a la recreación, qué está realizando. Y si cruzo, por ejemplo, actividades recreativas que le gusta contra género, y entonces me voy a dar cuenta si el ser hombre o el ser mujer tiene una incidencia en mi región sobre la práctica que realicen. O me voy a dar cuenta, por ejemplo, en cuestiones de edades y el tipo de actividades que realizan y el tiempo que le dedican. O me voy a dar cuenta si el ingreso económico es determinante para cierto tipo de actividades que realizan. Esa información me permitiría conocer con mayor grado de profundidad lo que pasa con la población en términos generales o en términos específicos. Si tuviera la oportunidad, a lo mejor no le voy a aplicar toda la encuesta a la población con la que quiero trabajar, pero a lo mejor me puedo acercar a 10 personas sordas o a 10 personas ciegas para aplicar nada más ciertas preguntas que a mí me interesan. Insisto mucho en que esto en una investigación formal no se podría hacer porque eso ya implica sesgos, e implica que el instrumento ya no tenga validez, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, en términos de un primer acercamiento a la población, selecciono las preguntas que me interesan, se las aplico a la población y entonces me da una relación de tiempo. Estos estudios se llaman estudios de presupuesto-tiempo. Imagínate que esta base de datos, ¿para qué le servirá a un especialista en entretenimiento, a un especialista en espectáculos públicos, a un especialista en turismo de gran escala, tener esta información de un país, de una región? Para conocer el mercado y para ser más asertivos, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer una segmentación del mercado mucho más precisa con base en esta información? Muy bien, ¿qué más? Para programar mis actividades en las épocas en que sé que tienen el tiempo y el dinero para hacerlas. Correcto, y entonces no ando ahí indagando o inventando que todo el año voy a tener actividades, sino sé, puedo orientar mi servicio en temporadas o conforme corresponda. ¿Para qué más? Manejar un poco los costos. Correcto, perfecto, me puede dar un perfil mucho más acertado sobre los costos y a lo mejor yo les quería cobrar 10 pesos porque pienso que no ganan mucho y cuando hago la encuesta me doy cuenta que tienen un ingreso mucho mayor o al contrario, ¿no? Pienso que todos viven muy bien y a lo mejor no puedo cobrar ese costo por el servicio. ¿Identificamos la potencialidad de este tipo de herramientas? Sí, claro. Muy bien. Esta sería una herramienta general que se llama sobreuso del tiempo. Está propuesta por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México. Hay otro tipo de herramientas que son mucho más específicas para nuestro sector y básicamente es esta encuesta que es quizá la que más se ha aplicado ya en términos específicos de recreación. Esta es una encuesta que originalmente se aplicó, si no tengo mal el dato, en Estados Unidos. Se hizo una primera validación para Venezuela y de ahí dos profesoras investigadores mexicanas, Lupe Aguilar y Elena Paz, hicieron la adecuación para el proceso en México. Entonces, se ha aplicado a lo largo del tiempo con bastantes buenos resultados. Se llama encuesta diagnóstico para la planeación y la programación en la recreación. Es, digamos, históricamente el instrumento más utilizado en esta región para la construcción de programas de recreación, concretamente. Y esta encuesta viene dividida en 4 apartados. Perdón, no estamos viendo nada. Ah, perdón. Qué bueno que me dicen, porque si no aquí me emociono y me voy de largo. Y me voy de largo con esto. ¿Ahí estamos? ¿Ya lo estamos viendo? Correcto.
Entonces, decía, esta encuesta diagnóstico para la planeación y programación de la recreación viene en 4 apartados. Es les decía, es una construcción o una adecuación que hacen estas investigadoras mexicanas exclusivamente ya para nuestro campo. Son 4 apartados. En la parte 1 se llama las actividades recreativas y básicamente las preguntas son con quién realiza sus actividades recreativas, cuándo realiza las actividades recreativas, en qué horario, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia, es decir, nos habla propiamente de las actividades. Este sería una primera herramienta que nos ayudaría a hacer una primera planeación, identificando el tipo de actividades de la población. ¿Me doy a entender? Apartado número 1. En el apartado número 2, corresponde a necesidades y motivaciones. Y entonces viene, es una escala de Likert donde el 1 significa nunca y el 5 significa siempre. Vamos a contestar del 1 al 5. Y entonces dice, aprender cosas de mi alrededor. La intención es identificar, recuerden que estamos en motivaciones, necesidades y motivaciones. ¿Qué tanto me motiva aprender cosas de mi alrededor? 4. Satisfacer mi curiosidad. 3. Ampliar mis conocimientos. 5. Descubrir nuevas cosas. 4. Ser creativo. 3. Y entonces voy identificando de la población con la que quiero trabajar cuáles son sus principales necesidades y motivaciones para la recreación. El apartado número 3 es el apartado sobre actitudes. Viene igual una escala en donde 1 es en total desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Acuérdense que estamos ahora en actitudes. Y entonces, dentro de esas actitudes, las actividades recreativas son beneficiosas para el individuo y la sociedad. Yo puedo poner, por ejemplo, puede ser 4. Las actividades recreativas contribuyen a nuestra salud. 4. Las actividades recreativas ayudan a renovar nuestra energía. 5. Las actividades recreativas pueden ser un medio para lograr otras cosas. 3. Y entonces voy contestando el apartado en ese sentido. Corresponde a actitudes. Llevamos un apartado sobre las actividades recreativas, un apartado sobre necesidades y motivaciones y un apartado sobre actitudes. Finalmente, el último apartado es sobre intereses. Y entonces, en este apartado viene igual la escala donde 1 es 5, donde nunca es 1 y donde 5 es siempre. Intereses. Contribuyo regularmente con el tiempo para organizaciones de servicios o actividades. Participo en actividades de servicio en mi tiempo libre. Estoy dedicado a servir como trabajador voluntario en 1 o 2 o más organizaciones de servicios o actividades. Y vienen básicamente mis propios intereses. En total, si sumamos las 4 áreas de este instrumento, son 95 reactivos, divididos en 4 apartados. Las actividades recreativas, las necesidades y motivaciones, los intereses, que sería este último elemento. Estos instrumentos son los que ya les enviamos a ustedes al correo. Preguntas. Hola, una pregunta. Sí. ¿Quiénes son los autores de esta última encuesta? La gente que hizo la validación y la adecuación para el caso mexicano es la doctora Lupe Aguilar y la doctora Elena Paz de la Universidad IMCA de la Ciudad de México. ¿De la universidad qué? Es que se corta un poquito. De la Universidad IMCA, de la IMCA, IMCA o la UAI de la Ciudad de México.
Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguno más en ese sentido? Yo quisiera comentar algo. Adelante, Así a simple vista está muy, muy amplia la encuesta y habría que ver si se va a aplicar a qué personas con discapacidad. Habría que revisarlo y si realmente la información te sirve para tu proyecto. Correcto, precisamente por eso les comentaba que estas son algunas sugerencias de lo que ya hay construido que en su momento les podría servir. Hay que identificar, por eso estas herramientas ya vienen después de hacer un reconocimiento profundo de la discapacidad o discapacidades con las que voy a colaborar y del entorno cultural en la cual se va a llevar a cabo mi proyecto. De tal manera que con base en esos elementos ustedes distingan, este tipo de herramientas me sirve, no me sirve solo una parte o una sección, o eso no lo vamos a ver acá porque es digamos, tema demasiado amplio, o me acerco con un especialista que me ayude a construir un instrumento específicamente para lo que yo necesito, ¿no? Entonces, pero la intención en cualquiera de los casos es que no partamos de suposiciones, que no partamos de preconfiguraciones de yo creo que a los sordos no les gusta bailar porque no escuchan la música. ¿Me explico? Esa es una preconfiguración. Ese es un supuesto que podríamos tener. O yo creo que la persona con usuaria de silla de ruedas no le gustaría hacer rappel porque no puede caminar. Esa es una presuposición, es un imaginario nuestro. Cuando aplico un instrumento y me da mayor claridad, me doy cuenta que ya con una razón de ser, cuáles son los intereses, las motivaciones, las preferencias de ciertas poblaciones hacia ciertas actividades. Yo quisiera recomendar algo, si me permites. Adelante. Mira, hay estados que ya tienen conformados los consejos de atención a las personas con discapacidad. Y los consejos tienen mucha información o pudieran orientarnos a quienes requiriéramos ya, por decir, dependiendo de la discapacidad que fuéramos a enfocar su proyecto, ellos nos podrían orientar o trabajar en conjunto con ellos para la aplicación de encuestas o ya puedan tener información bien específica de la población, las necesidades, los intereses, yo recomendaría que primero checar si ya es conforme al consejo en cada estado, porque no en todos está, y el hacer el enlace con el consejo o con algunos están a nivel estatal, a nivel municipal también, inclusive, por ejemplo, en la Comisión de los Derechos Humanos, hay, pudiera decirse como que hasta quejas de que no han recibido un servicio adecuado, por decirlo, de derecho que tienen al turismo, a la recreación, o pudiera ser también un lugar donde pudieran obtener información, porque también en los consejos en vinculación con la Comisión de Derechos Humanos están haciendo actividades informativas y demás para la comunidad o los padres de familia, los maestros, en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí ya, pues en el caso mío del tiempo, pues con las escuelas, los directores, en el área educativa. Y actualmente con la presidenta de la atención de las personas con discapacidad, me facilita el poder obtener información y a lo mejor elaborar encuestas más específicas a lo que requiero. Pero sí recomendaría. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. De manera particular los consejos y de manera específica las asociaciones de personas con discapacidad, la discapacidad con la que cada quien esté trabajando, totalmente de acuerdo.
lo que hemos observado, y hay que acercarse y hay que trabajar de la mano con la población, lo que hemos observado es que no hay investigación en el campo del ocio y la recreación para todo el país, para todas las discapacidades, para todas las especificidades. Entonces, hay casos bastante interesantes en la Ciudad de México, hay casos de interés en San Luis, hay algún caso de interés en Baja California Sur, pero todavía no hay, digamos, la consolidación de un sistema de información sobre ocio y recreación particularmente de manera específica. Entonces, ahí es uno de los aportes que también podemos ir construyendo. Generar información, generar información de utilidad, de calidad, para que otros usuarios en un futuro puedan ahorrarse este paso que nosotros lo vamos a tener que hacer porque todavía estamos, digamos, en un proceso muy preliminar en ese sentido. Y trabajamos, por ejemplo, con datos sobre jóvenes sin discapacidad, pues tenemos una base de datos a nivel nacional muy grande, de jóvenes en términos de uso del tiempo libre. Incluso si tenemos información sobre madres solteras, tenemos también una base de datos más amplia, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, sigue siendo específicamente en el campo del turismo y la recreación, sigue siendo todavía limitada la información que tenemos. La propuesta sería, acerquémonos al consejo, a las asociaciones, a la CONAPRED, a las diferentes organizaciones, a los humanos. Sobre eso identifiquemos qué otros elementos haría falta construir para poder aportar desde lo que estamos trabajando. Quiero insistir también que lo que nosotros estamos haciendo acá de ninguna manera llega a ser una investigación como tal, porque no estamos, digamos, estamos formándonos en un ejercicio de la cultura de investigación como parte del diseño de proyectos. Pero en algún caso, seguramente ustedes identificarán que hace falta una investigación más formal, más precisa, y entonces, o si tengo la formación, pues la desarrollo, y si no, la invitación sería acercarse a los profesionales de las diferentes áreas del turismo y la recreación para que nos ayuden a construir algo mucho más específico si fuese la necesidad. Y algo también que a las escuelas que existen en las comunidades o en los estados, porque sí difiere la información que pueda tener una asociación o que pueda tener el consejo por decir, los maestros y los directivos de las escuelas, hay diferencias y hay puntos de vista diferentes. Correcto. Sí, gracias. De acuerdo, correcto. Muy bien, ¿quién más? Comentarios, opiniones, puntos de vista. Por ahora todo bien. Sí, vamos bien. Adelante, por acá Rosa. Yo, sí, Rosa María. Hola. Rosa María, adelante. Hola, buena tarde a todos. Muy buenas tardes. Me acabo de incorporar y precisamente me incorporo donde estás mostrando el instrumento. Sí. Pues, yo te quiero decir que me parece muy interesante que lo tengas, muy interesante que ya esté construido y que, si bien es cierto, no es preciso para el segmento, para mi objetivo de estudio, o mi objeto de estudio más bien, ese instrumento, pues sí avanza muchísimo, o sea, está avanzado en muchos aspectos. Y me parece, como lo digo, muy interesante. Qué bueno que esté, qué bueno que lo podamos tener. Y únicamente, como la pregunta sería, ¿es exclusivo para discapacidad o es inclusivo? No, este es un instrumento que se diseñó, digamos, en términos generales, la investigación en el campo de la recreación, me voy a referir concretamente a la recreación en México, es de finales de los años 60, que se empieza a construir investigación de manera más formal.
pero no es hasta finales de los 90, principios del 2000, que se empiezan a construir instrumentos ya específicos para nuestra región. Este es el caso de este instrumento que construyen estas doctoras y lo construyen de manera general para la población o lo retoman de manera general para la población. No es exclusivo para personas con discapacidad. Lo hemos aplicado nosotros a poblaciones con personas con discapacidad con muy buenos resultados y lo hemos estado trabajando, pero no es exclusivo para ellos. Estamos trabajando ahora en instrumentos principalmente construidos en Estados Unidos para verificar bajo qué lógica los están desarrollando, porque sí ya hay algunos específicos de turismo y recreación para personas con discapacidad, pero en México, por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hay algo específico de evaluación de motivaciones, intereses, gustos, preferencias, etcétera. Hay instrumentos para evaluación de la infraestructura, hay instrumentos para la evaluación del servicio, para otro tipo de cuestiones, pero para la parte más de lo que llamamos acá el comportamiento en la experiencia de ocio y el comportamiento en la experiencia recreativa, todavía nos falta mucho por construir. Sí, es algo que he estado pues estudiando y buscando, y realmente no hay mucho al respecto, pero pues, digo, también hay una gran oportunidad para nosotros de construirlo, ¿no? Entonces eso está padre. Correcto. En cuanto a los antecedentes y esta referencia que me das, ¿tuvieras alguna bibliografía? ¿Nos vas a compartir alguna bibliografía como para sustentar el trabajo? Entiendo que este es para un diagnóstico, o sea, es como conocer, ¿no? Lo que vamos a hacer, o sea, el diagnóstico, vamos a medir la problemática en nuestros sujetos o el área de intervención en la que vamos a trabajar. ¿Pero tendrás alguna bibliografía? Sí, les trato les trato de compartir porque me parece, ahorita que preguntabas, me quedé pensando si la tengo digitalizada, porque en físico sí la tengo. Déjame ver si está digitalizada o cómo podríamos hacer ese proceso de digitalización. Lo que es un hecho, no sé en qué ciudad estés tú, ¿en qué ciudad vivas? Yo estoy en la Ciudad de México. Mira, independientemente de que nosotros busquemos la forma de hacer el ejercicio de enviarles en general la información en digital, en la Ciudad de México está la Universidad de La Guay, que está ahí en Lago Alberto, atrás del Deportivo de La Guay, que está sobre Ejército Nacional, y ellos tienen una biblioteca de las más grandes mira, okay, en el campo de la recreación. Y entonces, y las dos autoras de este instrumento, o las que validan este instrumento, son docentes de esta universidad. Entonces, es muy fácil, digamos, acercarse. Listo, ustedes que sí, estén en la Ciudad de México, acercarse y pueden encontrar esa y más información en esta biblioteca. Nosotros tenemos mucha de esa información en nuestra biblioteca, pero estamos en Oaxaca, entonces, digamos, geográficamente sería más cercano llegar acá a La Guay. Ok, genial. Entonces, nada más, lo único que te pediría es la dirección exacta, que es en Lago Alberto, el número, si me lo pudieran pasar, y ya yo me acerco, y sí, tienes toda la razón, es un poquito más fácil. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna o alguna otra duda? Oye, respecto a la bibliografía, si por lo menos nos pudieras dar los datos de qué nos recomendarías leer y que a lo mejor si no lo tuvieras digitalizado, pues podría ayudarnos para empezar a buscar, ¿no? O yo sí por lo menos sí te lo agradecería mucho. De acuerdo, construyo ahí una referencias bibliográficas que podrían ayudarnos y con todo gusto se las comparto. Bien. La siguiente parte que tenemos para trabajar es ya entrar al punto 2, que es ya la construcción del enfoque.
pero por términos del tiempo no me gustaría que nos quedáramos a medio tema, y digamos que no se comprendiera o no se explicara de manera eficiente el siguiente tema. Entonces, si les parece, el próximo lunes nos vamos a dedicar de manera completa a la siguiente parte. ¿Qué les propongo que empecemos a hacer ahorita? Que a partir de lo que observamos el día de hoy, empecemos a construir nuestro propio diagnóstico y nuestro propio contexto. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Entonces, lo que les comentaba es, a partir de lo que trabajamos en la sesión del día de hoy, la intención sería que empecemos ya a construir el propio diagnóstico y contexto de lo que va a ser nuestro proyecto. Insisto mucho en lo que hemos tratado de trabajar en la sesión. El objetivo de mi proyecto o de mi programa, de lo que cada uno de ustedes decida trabajar, es resultado de un proceso diagnóstico que nos permite reconocer el entorno cultural, la población de personas con discapacidad o personas en términos de grupos con quien voy a trabajar, el reconocimiento de mi propia cultura organizacional para que pueda plantear algo en términos de un objetivo que sea mucho más concreto, mucho más acercado a la realidad, específico, y no nada más un invento de lo que consideramos a mí me gusta o se puede realizar. Necesitamos transitar de estas prácticas muy, digamos, muy improvisadas que tienen muchos prestadores de servicios de ahora como está de moda poner, hacer tirolesas, ahora todos pongamos tirolesas, o ahora a la gente le gusta hacer cabañas y todos pongamos cabañas, y hace mucha gente decisiones muy desde el sentir del momento. La intención del diplomado es que basemos nuestras decisiones en información, en fundamentos, en herramientas, que podamos tener una mayor garantía de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. La invitación, por lo tanto, sería una de las partes de su documento final, cuando terminen el diplomado, una de las partes es que su proyecto tenga un diagnóstico y un contexto. Un diagnóstico de la población con la que van a trabajar y un contexto. Y a partir de este diagnóstico de la población y este contexto, ustedes planteen los objetivos del programa o proyecto con el cual se van a desarrollar. Entonces, contexto, este proyecto se va a llevar a cabo en la región cafetera tal, que reconocemos que tiene este tipo de cultura, que tiene este tipo de manifestaciones, etcétera. Y vamos a comenzar esta primera parte brindando el servicio para personas ciegas, y las personas ciegas tienen estas, de la región donde yo me estoy ubicando, tienen estas características, viven de esta manera o se juntan de estas formas, etcétera, etcétera. Cuando hago esos cruces, entonces ya nos queda mucho más claro por qué planteas un ejercicio de recorridos para el reconocimiento del café en las fincas tales. ¿Me doy a entender? Esa es la parte que vamos a empezar ahora a construir. Y eso ya es ahora sí redacción. Muy bien. Ricardo, pues vamos. Sí, adelante. Ricardo, esa propuesta a mí me gusta. Y me gusta la manera en la que la planteas, porque es como más, pues yo le pondría profesional, me gusta. Entonces, porque ahí puedes empezar a marcar pues muchas cuestiones desde la parte académica, desde mi punto de vista. Correcto. Lo único que yo te pediría es como el índice, pues, de lo que tendría que llevar. ¿Sería el índice de lo que tendría que llevar, el diagnóstico, o más bien el trabajo? Correcto. Les vamos a entregar, por parte del diplomado, les vamos a entregar una, digamos, una propuesta o un guión. La guía, ¿no? Pueden, ¿Sería la guía? Seguir, que no es limitativo de que a fuerzas lo tenga que seguir en esa forma, pero sí nos permite dar una orientación hacia lo que ustedes quieran construir. Entonces, me gustaría que fuéramos avanzando un poco en ese sentido de los diferentes elementos que vamos a trabajar.
El próximo entro muy de lleno a lo que serían los referentes teóricos en términos de fundamentos, y con todo gusto, ya, de hecho la guía ya está preparada, que es la que trabajamos ya en las generaciones anteriores del diplomado, y se las compartimos con todo gusto. Bien, entonces para ir cerrando Gracias. el día de hoy la sesión, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vamos con referencia a este módulo de diseño de programas y proyectos de turismo y recreación para personas con discapacidad? Creo que la semana pasada le dimos como, fue más claro el proyecto que queríamos hacer, y ahorita ya estamos empezando con la parte administrativa, ¿no? Cómo se empieza un proyecto, de dónde surge, todo lo necesario para ser asertivos y no divagar al momento de estar haciendo la planeación, según entiendo yo y Bien. cómo lo veo. Muy bien, gracias, Eury. Correcto. ¿Quién más nos comparte? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Cómo ven? Pues yo coincido ahí un poquito, porque ahorita ya nos estamos enfocando a la población a la que queremos atendernos, como dices, ya no es divagar. Yo creo que les gustaría esto, yo creo que desde lo que yo he visto, pues funcionaría esto, ¿no? Es ya como ir e involucrarte con, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte esencial para poder plantear nuevamente, a lo mejor no todo el proyecto, pero sí darle una dirección más específica. Entonces, pues en lo personal, bastante bien. Gracias, Joyce. Muy bien. Sí, también. Jesús. Sí, también es muy interesante el poder crear un diagnóstico para poder entender precisamente el contexto en el que nos vamos a estar moviendo, ¿no? O sea, como una base muy clara para poder seguir adelante sin desviarnos. ¿Está? Excelente. Gracias, Jesús. No, gracias a ti. Gracias. ¿Quién más nos comparte? Yo lo que pienso es que hay muchísimo trabajo por hacer. Ya me estoy como preocupando otra vez porque hay mucho que hacer y yo tengo que empezar a entrar más en contacto con los grupos de las personas ciegas y las personas sordas, porque todavía no he entrado en contacto muy fuerte. Entonces creo que ya es momento. Y pues además hacer todo el resto de investigaciones. La parte de investigaciones dentro de las fincas me parece fácil, porque igual la gente está ahí hace mucho tiempo, ya nos conocemos mucho, es cuestión de organizar la información. Me preocupa más lo otro, entrar en contacto con para quiénes va dirigido el proyecto, en saber conocerlos a ellos bien. Correcto. Y recuerden que partimos de un principio muy básico que es que ellos mismos nos enseñaron, nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, si no estamos en contacto con la población, o sea, vamos a diseñar proyectos y particularmente con los sordos nos ha pasado. En algún momento, hace años que colaboré como intérprete de lenguaje de señas, en algún momento dijeron, este intérprete lo queremos, este intérprete no lo queremos. Así fuera, y viera aparte de un evento, esa es de las cosas de pena ajena que en algún momento nos tocó, porque era un evento oficial, era un evento del gobierno del estado, y entonces el gobierno del estado contrató su intérprete, se le estaba asignando, y los sordos dijeron, a ese intérprete no lo reconocemos, y se dieron media vuelta y le dieron la espalda al intérprete, y le dieron la espalda al escenario con gobernador y con... Entonces, particularmente la población sorda forma una cultura muy especial. ¿Qué nos ha servido, por ejemplo, a nosotros con ellos de manera específica? Hay que aprender, o sea, hay que hacer el intento por trabajar el lenguaje de señas y ahí empieza una vía de comunicación. Yo me intereso por ti antes de yo pedirte a ti que me contestes o me digas, ¿no? Pero ciertamente hay que entrarle a las poblaciones de personas con discapacidad. Excelente, María Ángela, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Conclusiones de esta sesión? Pues, perdón. Adelante, Rebeca, y luego Mario. Ok, yo
Sí, también me siento así como un poco más abrumada en buscar información porque tampoco sé ni por dónde empezar a buscar información. Creo que está muy bien que cada uno de nosotros busque esa información de manera individual como para también crear la cultura y la conciencia de investigación, pero también creo que al mismo tiempo después podamos compartir información si estamos trabajando la misma discapacidad, podemos ayudarnos nosotros con cosas que hayamos encontrado. Y yo pensaría que ni siquiera se esperen a que cada quien construya su información, o sea, si ya los dos van a trabajar o tres van a trabajar con discapacidades, o sea, con la misma discapacidad, desde ya construyan, o sea, la intención no es como en las escuelas tradicionales, no, y no se vayan a copiar y no se compartan información, no, al contrario, todo lo que podamos compartir, todo lo que podamos sumar entre todos, nos va a ayudar a todos para brindar un mejor servicio y un mejor proyecto. Entonces, todo lo que puedan desde ya decir, yo encontré esto, a ver si te sirve, o encontré esta base de datos, les puede servir a los demás, empiécenla a compartir. Mario. Sí, también, el comentario de que iba a dar un poco parecido a lo de Rebeca también, ¿no? Parecería que hay un trabajo abismal que hay que hacer con las encuestas, ¿no? El INEGI, uno se pierde en esa página de tantas cosas que hay que bajar incluso base de datos de Excel y bueno, pero yo creo que fuera de construir hay mucha información, como tú dices, no hay tanto contenido en México. Yo en lo personal sí sigo muchas páginas, muchos blogs en Estados Unidos. Yo creo que no te he comentado, Ricardo, yo estoy en Miami, ya tengo algunos años radicando acá, y sí pertenezco a varios grupos en Facebook, sigo muchas páginas, muchos blogs, donde hay mucha información, obviamente de aquí de Estados Unidos y de otras partes del mundo, que sería interesante, pues ahora sí, aunque no dominemos al 100% el inglés, entrar a páginas en inglés, que ahí el contenido es muy vasto, ¿no? Entonces, pues yo también les comparto ahí un poco de las páginas que sigo, que son algunas muy interesantes. Exacto, eso es lo que necesitamos, a que cada quien diga, yo encontré esta página o a mí me ha servido esta y aquí va, e ir construyendo esa red de colaboración de información entre todos. Muy bien. ¿Quién más nos comparte para cerrar? Bueno, creo que es importante también, sobre todo los que no siempre tenemos turistas nacionales, ¿no? Y tal vez, yo sé que tenemos que hacer algo un poquito más específico, pero México afortunadamente es un país que viene gente de todo el mundo, entonces, como lo dice Mario, tenemos que enfocarnos no nada más en lo que pasa en México. Los mexicanos pueden ser nuestro cliente, pero también puede venir gente de Colombia, puede venir gente de Perú, puede venir gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, ¿no? Entonces está siempre bien buscar información no nada más de México, sino qué está pasando en otro lado. ¿Para qué? También para hacerlo mejor. Hay unas cosas que se aplican en México que desafortunadamente no siempre son las ideales o no somos el país más accesible, ¿no? Y no somos ni siquiera los pioneros. Entonces, si buscamos información en otro lugar, igual nos podemos ir saltando pasos, ¿no? ¿Qué pasó en otro lugar? ¿Qué hicieron y ahora cómo van? De acuerdo. Ricardo. Sí. Lo que tú mencionaste mucho es el especificar nuestro programa o la parte del proyecto que vamos a realizar. Si ese sería como que el punto esencial, porque si no nos perdemos en mucha información que hay. En el caso mío, yo no voy a dar clases de baile, sino ya tengo ubicado los restaurantes, los bares, los centros de baile a donde pueden ir las personas. ¿Sí? Correcto. Entonces, pero cada vez me ha quedado más claro qué es eso, que eso yo ya hago desde hace tiempo.
Entonces, cuando ya mencionaste la recreación, dije, de aquí estoy, o sea, esto es lo que yo puedo hacer porque sería lo individual, ¿sí? Entonces, si quisieran algunos que tuvieran ya específicamente lo de su programa, de su proyecto, y que yo pudiera contribuir en decirles, bueno, pues hay esta información en tal estado, pues cuenten con ello, ¿verdad? Para poder colaborar y hacer ese trabajo conjunto que sí se requieren cuando se trabaja con las personas con discapacidad y con las personas de la tercera edad, que ahorita estoy trabajando con ellos. Tiene que ser un trabajo conjunto de los diferentes áreas, vamos a decir, para que se facilite, porque sí, no es tan fácil, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, gracias. Excelente. Como brevario cultural, a mí me tocó participar del primer modelo de turismo alternativo que hubo en México hace, ¿qué te digo? El primero fue en el 97, trabajado desde la Secretaría de Turismo Federal, antes de que existieran las licenciaturas en turismo alternativo y antes de que existieran estas líneas ya mucho más especializadas. Y ahí nos dio un recorrido que a mí yo lo sigo poniendo de ejemplo, un recorrido, una persona de la Ciudad de México que entiendo ya después no ofertó ese servicio, y es que nos explicaba las prácticas culturales de la Ciudad de México, nos explicaba la cultura de la Ciudad de México a partir de llevarnos a bailar un sábado por la tarde. Y entonces te llevaba a las 4:30, 5 de la tarde, que están en esta parte atrás de, ¿cómo se llama? Donde bailan danzón, acá por donde venden artesanías en la Ciudadela. Ahí atrás de la Ciudadela nos llevaba y a ver a la gente a bailar danzón, el que quería se acercaba, pero te explicaba qué tipo de personas asisten, por qué se reúnen, por qué este lugar, por qué a esta hora. Después de ahí nos llevaban a un salón de baile tradicional, como a las 6:30 de la tarde a como las 9, y te explicaba otra vez qué tipo de personas, perfil socioeconómico, por qué asisten, cómo se reúnen, etc. Luego de ahí nos llevaba a un bar de jóvenes, y entonces otra vez te explicaba. Después nos llevaba a una discoteca, digamos, a la discoteca del momento, te explicaba, y terminabas en Garibaldi a las 3 de la mañana y te explicaba. Y durante ese día, aparte de ser un recorrido turístico, al final comprendías muchas prácticas de la gente de la Ciudad de México a partir del baile, nada más, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que hay un mundo de posibilidades para que la gente viva experiencias satisfactorias, agradables, en muchos sentidos, a través de cosas que ya están elaboradas, ya están construidas, y nuestra mirada es cómo yo articulo todo eso para proporcionar un servicio de calidad. Muy bien. ¿Alguno o alguna más? Bien. Mi invitación, recomendación, propuesta es que empecemos a hacer de la investigación una cuestión cotidiana, más allá de una cuestión de las escuelas o exclusiva de las escuelas o de las universidades. La intención es que en la medida en la que me acostumbre a registrar, en la que me acostumbre a observar qué pasa en la cultura, en la que me acostumbre a ordenar información, pues voy a empezar a tomar muchas mejores decisiones que cuando nada más lo hago por el sentido común. En muchos de los casos, y siempre es importante el sentido común, pero cuando lo junto con información precisa, pues voy a poder tomar mejores decisiones. Entonces, sí es un trabajo amplio, pero la intención es, si yo voy a trabajar de cualquier manera, con o sin el diplomado en las fincas cafeteras, pues aparte me va a servir ya para el futuro. Si yo de cualquier manera voy a trabajar brindando servicios como guía, pues de cualquier manera esta información más allá del diplomado me va a ser útil tener el conocimiento, ¿no? Entonces, la invitación es a eso, la motivación es esa, que el ejercicio de investigación forme parte de nuestra cotidianidad, y van a ver que a lo largo del tiempo uno se sorprende de las decisiones que otras personas toman y dice, pues si estás viendo todos estos elementos que están ahí puestos, ¿cómo tomas esa decisión? Pues sí, pero es que las personas la siguen tomando mucho por su
sentido común por su iniciativa, que no está mal, pero cuando la juntamos con información clara, es mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos. Ricardo, Sí, una última pregunta. Adelante. Generalmente, cuando haces una investigación, tú refieres que no sea como una investigación de escuela, una investigación formal. Entiendo que así pudieras darle ese enfoque. Pero para que sea una investigación seria, formal, y que en un momento dado fuera, ¿cómo me explico? Pues sí, válida. Válida, esa es la palabra, que fuera válida. Correcto. Generalmente estas investigaciones se realizan en alguna institución. ¿Tendría que ser o no necesariamente? ¿O tú ahí cómo lo ubicas? ¿O no para este módulo? ¿O no para este módulo? Lo que yo quisiera diferenciar es entre realizar una investigación y apropiarnos de la cultura de investigación, que serían dos cosas distintas. Entonces, realizar una investigación requiere un protocolo, requiere una formalidad, requiere una mirada epistemológica, requiere un fundamento, etcétera, 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 según el modelo de investigación de la institución, de la persona, del grupo, etcétera, que esté trabajando. Acá lo que estaríamos pensando es que no estamos formando investigadores. Sin embargo, sí queremos formar gente que tenga como hábito cotidiano la cultura de investigación. Y la cultura de investigación tiene que ver con el registro, con el sistematizar información, con el establecer relaciones, con el darme a la tarea de hacer ciertas acciones que, si bien no las estamos brindando en un grado de confiabilidad, validez, etcétera, a nosotros mismos nos permitan tomar mejores decisiones en nuestra práctica cotidiana. Incluso la cultura de investigación llevada al terreno muy de lo personal, muy de lo inmediato, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, registro qué día llegó el tanque de gas a la casa o el sistema de gas que cada quien utilice, y verifico cuántos días me duró, y después de un año voy a saber si me dura más en el invierno, en el verano, y cuánto gasto. O sea, son cosas muy de lo práctico, que me parece que la investigación en la actualidad cada vez más la centramos en las instituciones y la separamos de la vida cotidiana. Y acá buscaríamos que eso sea un ejercicio de cultura de investigación, más que de proponer una investigación propiamente dicha, que para eso, pues obviamente es necesario otro tipo de procesos. Ya, me queda claro. Gracias. Yo quiero mencionar, Ricardo, que a mí me ha agradado mucho en estas sesiones que hemos tenido del diseño de proyectos, que sí es conveniente dejarnos, o sea, alejarnos y dejar de lado el cómo hemos hecho los trabajos en nuestra formación profesional o qué sé yo, porque es el diseño y los esquemas que hemos visto en estas sesiones son muy sencillos, pero tienen una formalidad. A mí me ha agradado mucho y pues para centrarlo más y especificarlo más, voy a ver las diferentes sesiones y aquí una pregunta. La primera sesión no se grabó, pero tengo notas, o sea, anoté yo en lo personal. No sé si se grabó o no se grabó la primera sesión que tuvimos contigo, pero es que no veamos ¿cómo se dice? El diagnóstico como lo pudieran haber pedido cuando hicimos nuestra tesis, por ejemplo. O sea, aquí el diseño vamos a decir, la estructura, los puntos a seguir para nuestro diseño del programa o del proyecto, están muy completos y son completamente diferentes a todo lo demás, pero sí ubican todos los aspectos importantes y eso de poner el contexto, que el diagnóstico y el contexto son la base. Entonces, a mí me ha agradado muchísimo porque me ha ayudado a centrarme más, ¿sí? Con mayor claridad.
Y pues realmente mi comentario es ese, o sea, que nos olvidemos de toda la información que tengamos y que nos centremos en los puntos que tú nos has estado marcando, porque están bien concretos y con los ejemplos que nos has dado, porque sí, con el ejercicio de la sesión pasada, pues yo me fui por otro lado, pero ahorita ya con la sesión de hoy, pues ya me permitió estar un poquito con mayor claridad, irme especificando más. Bien. Sí, gracias. Excelente. Pues ha sido un gusto nuevamente compartir con todos ustedes. Ahora ya confirmamos que estamos desde Estados Unidos hasta Colombia, digamos, en diferentes territorios, y creo que eso es lo rico también de estos procesos de formación virtual, que nos permiten reconocernos desde diferentes latitudes. Muchísimas gracias por su atención. El próximo lunes nos estaremos encontrando para ver el momento 2, que es la fundamentación, y sobre eso vamos a seguir avanzando. La intención es, sí es mucho trabajo, pero no es un trabajo complejo o difícil. El chiste es que no dejemos pasar el tiempo para que al final no se nos junte todo en un solo momento. Entonces, vayan avanzando, vayan estructurando, y conforme vayamos avanzando en las sesiones, también lo iremos compartiendo. Muchísimas gracias a todos y todas. Muy buenas noches y nos encontramos el próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Feliz día del maestro, Ricardo. Buen día. Gracias. Gracias. A Gracias. todos los maestros. Día del maestro, bye. Hasta pronto a todos. Buena semana.